conocían de Dios? ¿Hay alguien que no conocía de Dios de hoy? ¿No? Yo conozco el saber evangelio. Voy a tratar de ser lo más específica posible. Trae su Biblia, ¿verdad? Eso, la voy a poner a chambear. Pero antes de nada, quisiera hacerles una pregunta. No sé si ustedes se la han hecho, pero yo soy muy preguntona. ¿Por qué es necesario que se efectúe una boda? ¿Por qué será necesario que Dios haya pedido que nosotros nos preparemos como una novia? ¿Se habían hecho esa pregunta? Yo hace poquito. Y yo quisiera que viéramos el contexto. Si ustedes se fijan, el plan de Dios comienza con una familia, ¿cierto? Con Adán y con Eva. Pero ahí se frustra el que haya una familia. ¿A causa de qué fue? Ayúdenme. Díganlo más fuerte. ¿A causa de qué fue? Del pecado. Por esa causa no se pudo efectuar esa relación como familia en santidad. Es decir, que el pecado rompe un pacto. Para esto, ¿cuál fue la instrucción que Dios le dio a Adán para guardar ese pacto? ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? Que no comiera. Dijo, no comerás, porque ciertamente, ¿qué dijo? Morirás. En el griego la palabra morir significa separación. Entonces le estaba advirtiendo que al desobedecer lo que iba a hacer se iba a separar ¿de quién? De Dios. Y obviamente la muerte, cuando viene el pecado, nosotros experimentamos muerte en muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, si hay pecado, pues puede haber una disolución matrimonial. A veces no nos damos cuenta, pero son situaciones que nos traen luz para verlo. Y dice que Adán, como bien dijo la pastora, le responde: la mujer que tú me diste. Pero ¿quién tenía toda la responsabilidad de dar cuentas? Adán. Dios hace un pacto con él y lo rompe a través de que rompe el mandamiento. Porque hay una versión donde dice, y por mandamiento le dijo, no comerás. Entonces se rompe el mandamiento. Yo quisiera que fuéramos a Éxodo 19. Yo no sé si ustedes sabían esta parte, pero yo también muchos años, después de haber conocido a Dios desde niña, tiene poco tiempo, escasos pocos años, que entendí esta parte. Cuando Israel está en el Sinaí, la intención de Dios es efectuar un pacto. Si nos vamos al versículo 3, por favor, Éxodo 19:3. Dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora, pues, si viereis oído mi voz y guardaréis, ¿qué dice? Mi pacto. O sea, hay un antecedente que Adán y Eva no guardan el pacto, pero ahora Dios invita a Israel a que guarden su pacto. Dice que en consecuencia vosotros seréis, ¿qué dice? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino, ¿cómo dice ahí? Reino de sacerdotes y gente santa. He escuchado muchas veces, aquí voy a hacer una pausa, muchas veces he escuchado que dicen, pues yo no soy santo, pero pues lo intento. A veces nos expresamos así, pero aquí dice que Dios aparta y dice, tú eres santo. Entonces cuando Dios dice, esto es mío, luego me regañan, porque hay niños que tocan el teclado y quieren jugar, y le digo, no, hermano, usted sí, no. Porque yo he entendido que cuando uno aparta algo para Dios, es santo.
y se guarda la presencia de Dios, como cuando Pablo oraba por los paños y los llevaba a los enfermos. ¿Qué pasaba? La gente sanaba, porque lo que nosotros portamos porta la presencia de Dios. ¿Me explico? Entonces, si usted está apartado, si usted es santo, usted porta la presencia de Dios. Cuando le digan, ¿eres santa?, usted no va a decir, jo, jo, jo. Usted va a decir, sí, ¿cómo? Usted va a decir, sí, soy santa. ¿Por qué? Porque está apartada. ¿Para quién? Para Dios. El uso es exclusivo para Dios. Fíjense, lo que sí no podemos ser es santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque Dios es el único que tiene esa categoría. Santo, santo, santo. Nosotras sí podemos ser santas, porque estamos apartados para Dios. Y dice, en el versículo 6 seguimos, estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, vamos a leer esto juntas. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Me gustaría que lo volviéramos a decir. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Una más. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Aquí quiero hacer otra pausa. En la prédica anterior hemos hecho un pacto con Dios y con la mejor disposición hemos dicho, todo lo que Dios me pida, lo voy a hacer. ¿Tenemos la disposición o no? ¿Verdad que sí? En nuestro corazón no está la intención de fallar. Pero vamos a ver qué pasó con Israel. Yo quiero que tomemos este ejemplo y veamos la importancia de guardar un pacto. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo, ¿qué dice ahí? Oiga mientras yo hablo contigo. Yo no sé si te has imaginado esta escena, pero se aparece Dios en una nube espesa. Cuando vas en una carretera y ves la neblina, ¿tú sientes paz de que no ves adelante o qué sientes? Se siente inquietud, se siente temor de que no sabe uno qué va a pasar. Imagínate esa nube espesa y se va a oír la voz de Dios y dice, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y el 10 dice, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. ¿Y qué dice ahí? ¿Que laven qué? Otra vez, ¿qué tienen que lavar? En una boda, y el vestido más importante de quién es? De la novia. Y como el ejemplo que ponía la pastora, ¿qué pasa si cae helado de chocolate en el vestido? Bueno, se ensucia, pero no es lo que uno espera de ver la vestidura. Y Jehová, bueno, es el 10, el 11, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro, ¿qué dice? Morirá. Ahí lo que Dios está expresando es respeto para lo que Él indica, para lo que Él está ordenando. El 13 dice, no lo tocará mano a ella. El 14, por favor. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Fíjense la importancia de lavar los vestidos. Y dijo al pueblo, están preparados para el tercer día y no toquéis mujer. 16, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, ¿qué dice ahí? Truenos y relámpagos. ¿A quién le ha dado temor alguna vez ver un relámpago, escuchar un trueno? Yo he sentido temor, y más cuando está cerca de ti. Pues resulta que así es la voz de Dios, como un trueno. Aún en Apocalipsis dice, como voz de trueno. Imagínense estar ahí a las orillas del monte y estar escuchando la voz de Dios con voz de trueno y de relámpagos. ¿Eso qué provoca? Temor. Y más si estás oyendo instrucciones y ves esas manifestaciones, lo que te está invitando es a que cumplas, ¿verdad? Luego dice, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido. Fíjate, qué magnitud de manifestación de Dios, que el monte se estaba incendiando en la parte superior. Imagínate qué impresión.
Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová del monte Sinaí, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen. Aquí hay una palabra importante. Ya dijimos que somos santas. ¿Por qué somos santas? Porque estamos apartadas, estamos consagradas, dedicadas para Dios. Y el proceso para mantener esa santidad, porque lo que Dios hace es que tú eres apartada para mí, ahora yo te voy a dar acceso a mi santidad. Para tener acceso necesitamos pasar un proceso de santificación, que eso lo hace el Espíritu, ¿qué? Santo. Fíjense algo bien hermoso que una vez me explicó mi esposo y se me hizo muy sencillo. Todos tenemos espíritu, pero el Espíritu de Dios es santo. Y es el único que nos puede santificar. Hay una forma en que se simboliza el Espíritu de Dios, y es con fuego. ¿Y qué hace el fuego? Quema. Entonces, por eso dice que todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego, y todo lo que es hoja, hojarasca, heno, todo eso se va a consumir, pero lo que es de oro, plata, piedras preciosas, eso va a permanecer. ¿A qué fuego se refiere? Al fuego del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotras pasamos por un proceso de prueba, ¿qué estamos pasando? ¿Un tiempo de qué? De santificación. Yo te sugiero que, lejos de lamentarte y decir cómo sufro, di: Señor, me estás perfeccionando. ¿Cómo le va a decir al Señor? Me estás perfeccionando, porque es la única forma en que Dios nos va a santificar, para tener acceso ¿a qué? A su santidad, porque somos ¿qué? Un pueblo santo, apartado, y dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Dios quiere que le veamos? Sí, pero si tenemos pecado, ya dijimos que el pecado que genera una separación. Entonces, cuando viene la prueba es porque algo no estamos decidiendo bien, y Dios quiere que tomemos atención y nos alineemos a su palabra. ¿Me explico? ¿Vamos bien ahí? Luego dice 23. Y Moisés dijo a Jehová al pueblo: no podrás subir al monte, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte. Y Jehová dijo: ve, desciende, subirás tú y harán contigo más los sacerdotes, y el pueblo no traspase. Ok. En el versículo 19, me lo he resaltado. Bueno, hay un versículo donde dice que ellos prefieren que Moisés suba y que ellos reciben el mensaje a través de Moisés, porque les dio miedo. Ver esa manifestación de Dios les da miedo. ¿Saben qué fue lo que Dios mencionó mientras hablaba con voz de trueno? Ahí viene escrito, ya después usted con calma lo lee. Dios les hace saber sus mandamientos y comienza diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y les empieza a dar los 10 mandamientos. Y con esa acción de hablar con voz de trueno, debió de haberse impregnado en el corazón. Pero lo que hace Israel, ¿qué fue lo que hizo? Pues no cumplió el pacto. Ahora les voy a contar. Dios determina que quiere formar un pacto, tener una esposa, y ve a Israel, al pueblo de Israel lo ve, para hacer esa unión, y al manifestarle sus mandamientos, Él está sellando un pacto. ¿Qué pasa cuando vamos al registro civil? Nos leen, ¿no? Nos leen ahí una información donde tú dices: sí, acepto, ¿no? Y luego le firmas. Hay un papel que dice que tú vas a estar unida a esa persona. Entonces, lo que Dios hizo a través de dar los mandamientos fue hacer ¿un qué? Un pacto. Y los pactos con Dios, ¿cuál es la única forma en que se rompen? Ya vimos. ¿Con qué? Por el pecado. ¿Por qué hago mención de esto? Porque, les reitero, ya hicimos un pacto con Dios. ¿Cómo lo vamos a guardar? ¿Cómo lo vamos a proteger?
para que no se pierda y no nos pase. Me explico lo que ya está aquí en esta enseñanza. El versículo donde dice, laven sus vestidos, quiero que lo tengan presente porque lo vamos a mencionar más adelante. Laven sus vestidos, es algo que Dios hace mención muy continuamente. Ahora, en Malaquías, no lo voy a leer porque ya lo conocemos, pero Dios dice que Él aborrece, ¿qué? El divorcio. ¿Qué es lo que aborrece Dios? El divorcio. Pero se está refiriendo al pacto que hizo con Israel y Él no estuvo de acuerdo en el divorcio que hubo. ¿Cómo fue el divorcio? Se los voy a contar. Cuando Moisés está recibiendo más instrucciones de parte de Dios, las tablas escritas por el dedo de Dios, mientras Israel lo que hace es pedir. Dice, ya se tardó Moisés, ahora vamos a hacer una imagen. Lo que ya lo habían oído que era permitido, o que más bien que no era permitido, ya lo sabían, no lo ignoraban. Sin embargo, ellos deciden hacerlo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Un becerro de oro. Yo soy muy preguntona. Usted se habrá preguntado, ¿cómo es que fundieron oro en medio del desierto de un día para otro? ¿Se ha preguntado usted bajo qué grados tiene que estar sumergido el oro para poder ser fundido? A más de 1000 grados. ¿Cómo habrán hecho para que esa figura surgiera y fuera un becerro de oro? ¿Se lo habían preguntado? Pues fíjense que la Biblia sí menciona que no solamente salió el pueblo de Israel de Egipto, sino también salieron personas que al ver las maravillas de Dios, de las plagas, dijeron, yo quiero seguir a ese Dios. Y salen egipcios con buenas intenciones y otros con malas intenciones. Hay literatura que menciona que entre esas personas había gente que sabía hacer magia. Entonces usted conmigo medite. ¿Cree que con esas, haciendo cosas mágicas, habrán logrado fundir el oro y hacer un becerro de oro? Yo creo que en medio del desierto eso sí. ¿Me explico? Entonces estaba yo investigando y resulta que el oro es maleable con reacciones electromagnéticas, se vuelve muy maleable. Entonces seguramente hubo alguna reacción física que generó que sucediera. ¿Usted se ha preguntado por qué no fue una gallina, por qué no fue un perro, por qué tuvo que ser un becerro? El becerro representaba en Egipto una fuerza, un poder, un decir, yo puedo. Era uno de los dioses más poderosos. Entonces seguramente las personas que ayudaron a que eso sucediera estaban como diciendo, bueno, vamos a ver quién es el Dios, ¿no? Y además, todo el pueblo va a adorar a nuestro Dios. Yo te menciono esto porque nosotros tenemos la convicción de que vamos a vivir ¿para quién? Para Dios. Pero va a haber personas que nos van a llevar a una equivocación. Es impresionante cómo todo el pueblo, aunque dice que los hombres fueron los que trajeron las joyas de las mujeres. No dice que las mujeres hayan entregado el oro, sino que los hombres recogieron las joyas. Yo creo que hubo mujeres temerosas de Dios que no estuvieron de acuerdo, pero sin embargo participaron en esa creación. ¿El oro qué simboliza? El oro simboliza divinidad. Entonces vamos a pasar situaciones donde se van a presentar becerros de oro, situaciones que se parecen a Dios, pero no es Dios. Van a venir instrucciones porque ahí Aarón dice, mañana le vamos a hacer fiesta a Dios. Pero si usted lee eso, yo quiero dejarle picado así para que usted diga, voy a leer. Y hay instrucciones que Dios le dice, solo a mí me harás fiesta. Y sin embargo, hay una invitación a hacer una fiesta para el becerro de oro. Usted tiene que conocer las escrituras para no ser engañado. Yo tengo temor en mi corazón y ha sido un tiempo donde más las escudriño, porque le digo a mi esposo, yo no me quiero sentir segura, como dice Pablo, el que cree que está firme, mire
que no caiga, porque a veces podemos presumir, no, pues yo vengo de hacer un pacto, yo vengo de alabar al Señor, ¿y qué tal si Dios no nos aprueba? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué nos da seguridad? Lo que nos va a dar seguridad es apegarnos a la palabra de Dios. Pero corremos el riesgo que pasó a Adán. Adán era una persona perfecta en todos los sentidos y sin embargo tomó una decisión que no fue buena. El pueblo de Israel acababa de ver manifestaciones, por eso le quiero hacer conciencia. Podemos ver manifestaciones de Dios y decir, híjole, necesito que me vean las cartas porque no sé qué hacer. A mí me impresiona ver personas que son miembros de la iglesia con temor de que no saben qué decidir porque en lugar de orar prefieren que les lean las cartas. Muchas situaciones que podemos pasar para equivocarnos y salirnos de un pacto, del pacto que Dios nos ha dicho. Aún las palabras proféticas, hay quien se vuelve dependiente, no sé qué decidir, ¿puedes orar por mí? Hay personas que les puede pasar eso. Podemos hacer un becerro de oro y romper el pacto. Pensar que estamos fungiendo, sirviendo, adorando al Dios, porque ahí dice, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y ellos estaban conscientes que no era así, lo habían visto con sus propios ojos. Pero nos podemos, ¿qué? Confundir. Dile a la que tienes a tu lado, vamos a tener cuidado de que no nos confunda. Ya vimos que la esposa está en adulterio, ¿verdad? Yo quisiera que fuéramos a 1 Corintios 7:39. Ya les conté el antecedente y el peligro que corremos. Yo les quiero comentar brevemente, yo soy divorciada, pero le digo a mi esposo, que está allá atrás y me acompaña, eres el mejor esposo que he tenido. Entonces yo soy afortunada, esperé cerca de 12 años para volverme a casar y es una bendición, es un hombre que me instruye en la palabra. Soy un reflejo de lo que él me enseña y yo estoy agradecida con Dios porque Dios es fiel. Hay situaciones donde Dios dice ya no, y cuando dice sí, Él sabe por qué. Así que todas las historias son diferentes, pero orando, Él es el que nos va guiando. Amén. Y quiero que leamos ahí, 1 Corintios 7:39, dice, la mujer casada está ligada por la ley, mientras su marido vive. Mencionaba lo de que soy divorciada porque muchas veces me citaron la palabra y me llegaron a decir, pues la Biblia dice que como eres divorciada no te puedes volver a casar. La Biblia dice que como eres divorciada pues eres repudiada. Y así me decían, ay, viene la repudiada. Yo creo que es la palabra más horrible que he recibido. Yo en el 2011 aproximadamente tuve un infarto y se experimenta un dolor en el corazón, pero nunca se comparó el dolor del infarto con el dolor de repudiar. De verdad, hay palabras que son tan hirientes. Pero yo te quiero llevar porque el que me citaran tanto la palabra de esa forma me llevó a escudriñar lo que te quiero compartir. Dice otra vez, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido ¿qué? Vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿A qué es lo que se está refiriendo? Dios con quién se había casado, con quién había hecho pacto, con Israel. ¿Cómo se rompió ese pacto? ¿Cómo fue que hubo un adulterio, vamos a llamarlo así? ¿Cómo? Por el pecado, muy bien. Por el pecado hubo adulterio, entonces todavía no hay divorcio, simplemente está presente el adulterio. Y Dios está diciendo a través de su palabra que es necesario que si el esposo muere, la esposa va a quedar como libre de casarse. ¿Qué fue lo que tuvo que pasar con Jesús? Porque dice que Jesús y el Padre son uno. ¿Qué fue lo que le pasó a Jesús en la cruz? Murió.
Entonces ahí se cumple la palabra, tiene que morir el esposo. Ajá. Ahí se cierra un pacto, ahí se cierra ese pacto que había hecho, para que ahora, con el pacto que está haciendo a través de Jesús, porque ahí está diciendo a Israel, solo ustedes van a ser mi pueblo santo. Pero cuando Jesús viene, nos da acceso. ¿A poco no le da gusto? Gracias a que Jesús vino, nos da acceso ahora a pertenecer a ese pacto. Pero vamos a seguir avanzando, dice Marcos 2:20. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces sí habla de que el esposo fue quitado. Nos vamos a ir con 2 de Corintios 11. ¿No se está durmiendo? Bien, me voy a preguntar ahorita, Segunda de Corintios 11, del 1 al 4. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Por favor, ahí dice, sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como a una virgen pura a Cristo. ¿Quién está escribiendo esto? Pablo, el apóstol Pablo. Y está diciendo que nos va a presentar como una virgen a Cristo, a un esposo. ¿Se fijan? Ahora dice el 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad ¿a quién? A Cristo. O sea que corremos el mismo riesgo que Eva y que Israel, a ser infieles. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes de ella. El 4. Ahí nos está diciendo que nos está presentando como a una esposa a Cristo, pero que también corremos el riesgo de ser infieles. Vamos a regresar a la parte de por qué las vestiduras son importantes. Usted se preguntó por qué Adán, cuando está en el Edén, y dice, es que nos dimos cuenta que estamos, como después del pecado estamos desnudos. Entonces, ¿qué ropa portaban antes? ¿Usted se había preguntado eso? ¿Qué ropa traían entonces si estaban desnudos? Y dijeron, estamos desnudos, ¿qué portarían? Yo les voy a dar unas citas donde me da la guianza para sostener lo que les voy a decir. Vamos a Éxodo 33. Y vamos a analizar esto porque usted se viene a preparar como novia. Y ya vimos que sí, Él nos acepta como esa novia que ya nos apartó para Él. Ya vimos que Él hace un pacto, que ese pacto se rompe por adulterio, que ahora ya hubo un divorcio, por llamarlo así, y al morir el esposo, la esposa queda libre. Pero eso nos da libertad para nosotros ser integrados al pueblo de Dios y ahora prepararnos para ese suceso. Por eso es importante entender por qué se necesita que se efectúe una boda. ¿Ya comprendió usted? Porque la otra fue anulada y ahora estamos nosotros integrados en ese propósito. Entonces, vámonos a Éxodo 33, 18. 33, 18. Dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. El 22. Bueno, el 21. Y dijo, aún Jehová hay aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y el 22.
Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. ¿Qué pasa cuando usted está con los ojos cerrados y le prenden la luz? Está usted acostado, le prenden la luz, ¿qué siente? Se deslumbra, ¿no? Entonces, lo que aquí nos está dando a entender es que no podemos. ¿Qué significa? Esplendor. Entonces, cuando él dice, va a pasar mi gloria, ¿qué es lo que está diciendo que va a pasar? Su esplendor. Entonces, no lo podemos ver. Y le voy a llevar a Génesis. Vámonos rápido a Génesis. Y le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué habrá sido lo que perdió Adán y Eva? Y tenemos 3 simbolismos que nos van a dar esa respuesta. Génesis 3, 24. Génesis 3, 24. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén. ¿Qué dice que puso? Querubines. ¿Usted se acuerda que los Isaías, cuando dice que desciende la gloria de Dios, había querubines? Los querubines simbolizan la gloria de Dios. Entonces ahí nos dice, ¿qué perdió? Era como un recordatorio para Adán y Eva lo que habían perdido. ¿Qué perdió entonces? Gloria. ¿Qué perdieron? Gloria. ¿Y en hebreo cómo se dice? Y el significado es esplendor. ¿Qué perdieron entonces? Esplendor. Vamos con esas, las otras son, para que no se queden inconclusas. Dice, y una espada. Había una espada encendida. ¿Sabe usted qué simboliza la espada? La palabra, pero también justicia. Ellos salieron de la justicia de Dios y no podían regresar. Perdieron ser justos delante de Dios. Y a la espada, al estar encendida, ellos requieren santificación para volver a tener acceso. Necesitan pasar un proceso de santificación para ser justos delante de Dios y recibir el esplendor que perdieron. ¿Cómo se imaginan entonces después de esto que eran las vestiduras de Adán y Eva? Resplandecientes. ¿Cómo dice que tiene que ser la vestidura de la novia? Resplandeciente, ¿verdad? Vámonos por favor, resplandeciente, limpia, resplandeciente. Cuando nosotros pecamos, ya vimos que lo que hace es que perdamos el esplendor. ¿Se acuerdan del texto que dice que Dios nos va llevando de gloria en gloria? ¿Usted se ha preguntado cuáles son esas glorias? No son las de cajeta. ¿Se ha preguntado usted qué gloria es? Le voy a hacer otra pregunta. Yo cuando leí el título cuando yo era niña leí que decía la caída del hombre, y lo primero que me imaginé fue que se tropezó en algo. Le voy a preguntar, ¿de dónde se cayó el hombre? De la gloria de Dios. Exactamente. Romanos 3:23 dice, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre estaba en un nivel de gloria donde manifestaba la gloria de Dios. Cuando el hombre peca, él se hace semejante. Dice Santiago que es una sabiduría animal y diabólica. O sea, el hombre cae de un estado divino, de un estado de gloria, cae a un estado animal. Cuando usted se deja guiar por sus instintos, usted está en pecado. Aunque usted haga lo que haga en la iglesia, usted está en ¿qué? En pecado. Usted está perdiendo la gloria de Dios. Y cuando nos dice que Él nos lleva de gloria en gloria, es porque nos está perfeccionando gracias a la santificación. ¿Verdad que son buenos los problemas entonces? Son buenas las situaciones que pasamos porque nos están limpiando del pecado y nos permiten ir ¿de qué? De gloria en gloria. Entonces ya vimos por qué es necesario que se efectúe una boda. Porque Él se ha comprometido con la novia, con nosotras, ¿verdad? Con todo aquel que se comprometa a cumplir los pactos de Dios. En este tiempo he escuchado, no sé ustedes, yo lo dejo a su criterio, pero yo he escuchado que no es importante obedecer los mandamientos. Ya hay unas luchas y unas pláticas que dicen que los mandamientos fueron del pasado y que ya no se tienen que cumplir. Pero ¿qué dice la Biblia ante eso?
Yo lo que veo es que la Biblia menciona que los mandamientos es para hacerte ver una transgresión. Es como cuando vamos manejando y te pasas un semáforo y te dicen, en tal artículo dice que usted, si se pasa un semáforo, usted es acreedor a esta multa. ¿Me explico? Eso es lo que hacen los mandamientos. Simplemente nos hacen evidente un ¿qué? Un pecado, una transgresión. ¿Son importantes? Sí. ¿Nos salvan? No. Lo que nos salva es la sangre del Cordero. Lo que nos salva es Jesús. Pero es importante trabajar con los dos. Y yo quiero llevarte a Apocalipsis. Ay, qué fuerte. Vámonos primero a Apocalipsis 14, 12. Ya casi acabo. Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos y los que guardan los ¿qué? ¿Qué dice ahí? Los mandamientos de Dios y la fe de ¿quién? En Jesús. ¿Usted cree entonces que es importante trabajar con las dos cosas? Porque los mandamientos nos van a decir en qué estamos infringiendo, si estamos dentro de la justicia de Dios, y la fe en Jesús es la que nos va a salvar, es la que nos va a rescatar de la maldad que ya nos hizo evidente en los mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y luego nos dice en Apocalipsis 12, 17, ahí 12, 17. Ay. Que esto es lo que ya estamos viviendo, ya estamos en este tiempo, por eso es importante mencionarlo. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahí vienen los buenos. ¿Contra quién se fue el dragón? Dice, contra los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de ¿quién? De Jesucristo. Le tengo una noticia, si usted no guarda los mandamientos y no tiene fe en Jesús, usted no es parte de la novia de Cristo. A mí me hizo así cuando leí eso. Porque yo sentía que estaba segura en lo que estaba haciendo, en lo que estaba creyendo. Pero hay cosas que uno no cumple. Si yo le pregunto los 10 mandamientos, a mí se me cuatrapeaba, ya no los aprendí bien. Pero es impresionante ver que no los tenemos presentes. Ahora, hay mandamientos que Jesús aumenta todavía, porque están de no matarás. Pero dice, si tú te enojas con tu hermano, entonces, ¿qué? Es similar a no matar, porque a lo mejor tú dices, pues yo no mato a nadie, ¿no? Pero si te enojas, es evidente que tú estás cometiendo un pecado. Ahora, no se tienen que cumplir los mandamientos solamente por temor a estar lejos de Dios, sino con una, no de no estar lejos de Dios, sino nada más decir, no, pues lo voy a cumplir, sino con una conciencia, con una determinación de amor a Dios. ¿Lo hago por qué? Porque lo amo. Entonces, creo que es algo importante y quiero mencionar Apocalipsis 18, 16. Quisiera que me ayudaran con esta otra pregunta. ¿Cuál será el antónimo del amor? ¿Qué es lo contrario al amor? El odio. El odio. Yo también pensaba eso, pero ¿qué creen que no? Porque dice la Biblia que Dios es amor. Entonces cuando yo evalué y vi el amor, digo el odio normalmente está cuando guardas rencor, se manifiesta más como un demonio, no tiene el rango que tiene Dios, ¿me explico? Y lo contrario, viendo la palabra de Dios, es la lujuria. Lo contrario al amor, o que se parece al amor, es la lujuria. Y aquí en Apocalipsis, ¿sí? Les dije 18 y 16, hay otro peligro que corremos, dice, y diciendo, ay, de la gran ciudad que estaba vestida, ¿cómo estaba vestida? De lino fino. Ahora hacemos una pausa ahí. A la novia se le ha concedido vestirse ¿de qué? De lino fino. O sea que se parece, pero no es. Dice de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Si usted se da cuenta, en el título de ese capítulo está hablando de la caída de Babilonia. Babilonia refleja a una ramera, así dice la Biblia. Entonces, yo le voy a decir algo muy fuerte, pero lo dice aquí. Si usted no pertenece
a ser novia de Cristo, usted está comportándose como Babilonia. ¿Sí me explico? Usted puede creer que pertenece al amor de Dios, pero usted está guiado por sus instintos, usted está practicando lujuria. Está muy fuerte. Pero si Dios le está llamando a apartarse para ese gran día de las bodas del Cordero, usted tiene que tener conciencia de que hay cosas que tiene que dejar de practicar, cosas que tiene que dejar de hacer para ser una esposa digna delante de Dios, delante del Cordero, porque dice que Él es santo, 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 y me está pidiendo que yo solamente sea santo, apartado para Él. Entonces, esto a mí me trajo, o sea, yo me sentí muy confrontada con todo esto, porque de verdad hay cosas que nosotros creemos que son la voluntad de Dios, y Dios no te va a decir, fuiste buena mujer, llegaste temprano todos los días de culto, pásale, aquí está mi rey. ¿Usted qué cree que va a decir? Le tengo otra pregunta, ¿por qué leyes Dios lo va a juzgar? Cada iglesia tenemos nuestros roles de desempeño, ¿no? Nuestros estatutos, gracias, pastor. Todas las iglesias tienen su estatuto. Si usted no viene a todos los servicios, no pasa a ministrar a la alabanza, y así tenemos, ¿no? Pero cuando usted llegue delante de la presencia de Dios, le va a decir, pues estas son mis reglas, son mis leyes. ¿Las cumpliste? Estás dentro de mi justicia. ¿No las cumpliste? Apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. ¿Usted quiere que le digan eso cuando le vean? Yo no. No. Entonces, ¿qué requerimos? Volvernos a los mandamientos de Dios. Usted dése una sumergida, ahorita se lo resumí, pero está precioso, dése una sumergida a los mandamientos que Jesús va dejando. Y va diciendo, esto no lo hagas, esto no. Y si usted se porta como Jesús, como dice ahí, ¿qué va a traer? Porque dice que Él hizo lo que vio hacer a ¿quién? Al Padre. Eso nos va a garantizar. Porque a veces entramos, ¿será esto? Les voy a decir otra que trae mucha confusión. Cuando las iglesias hacemos ayuno, yo he oído como 10 listas donde dicen, pues se puede comer almendras, se puede tomar leche de soya, ¿no? O sea, y un hermano hacía sus chiles rellenos con frijoles, porque pues es verdura, ¿no? Es legumbre. ¿Sabe lo que dice la Biblia, lo que es un ayuno, lo que usted puede comer o no? Dese una sumergida a los alimentos prohibidos que dice Dios. Esto es impuro, esto no puedes comer, esto sí. Decimos, el ayuno de Daniel, fíjese, le hago un paréntesis. ¿Dónde estaba Daniel viviendo cuando está haciendo ese ayuno? En Babilonia. ¿De dónde nos quiere sacar Dios? De Babilonia. Entonces él se comportó como un santo, porque se apartó y dijo, yo no puedo comer eso, porque ellos comían carne de puerco, comían cosas que no eran santas. Y si usted investiga, la carne de puerco le hace daño al cuerpo. No, a veces dice, no, eso ya te estás chiflando. Pero lo que Dios quiere es que usted viva más. ¿A poco no quiere vivir más para servir a Dios? Esa es la razón por la cual Dios dice, esto no comas, porque con esto te puedes enfermar. Y luego estamos, Señor, sáname. Me comiese de carnitas, pero sáname. ¿Sí me explico? Si usted no se cuida, no cuida el templo del Espíritu Santo, va a haber una reacción. Pero bueno, Daniel estaba en Babilonia y entonces él dice, a mí me enseñaron, ¿como cuántos años habrá tenido Daniel? ¿Unos 16? Entre 14 y 16. Él era uno de los príncipes que pertenecía a una tribu y resulta que él había aprendido referente a qué podía comer y qué no podía comer, qué era lo agradable y lo desagradable. Y resulta que lo único que había en esos banquetes que él podía, que él observaba que venía, lo que él sabía que era permitido, eran las legumbres, las verduras. Por eso conocemos el ayuno de Daniel. Pero dése una sumergida en lo que Dios sí permite y no permite para comer, para que usted ayune más de sus acciones que de lo que va a comer. A veces ayunamos, esto no, esto sí. Ayunen de alimentos, se fortalece el espíritu, pero con una conciencia de qué le agrada a Dios, no de qué me agrada a mí. Ay, soy alérgica a esto, ay, soy alérgica, esto no. Pero en mi ayuno esto sí. ¿Sí me explico? Queremos ser agradables delante de Dios. Y le voy a dar una última. Vamos a unir lo que dijimos, que el Espíritu Santo es el que es fuego, fuego consumidor.
pero también es fuego que santifica, o sea que consumidor para el pecado y santifica, o sea, para que estés en buenas condiciones. Ahorita nosotros estamos viviendo en un lugar donde hace mucho calor, vivimos cerca de Huaxtepec, y a mí me llamó la atención, se me olvidó meter al refri un pollo y lo dejé en el microondas, y solamente de la noche a la mañana empezaba, ya estaba baboso, ya tenía moscos, ya tenía gusanos. Yo me impresioné porque no más fue de la noche y fue la tarde y la mañana. Pasó nada más la noche y despertamos y esa fue la condición. Pero me he dado cuenta de otra cosa. Usted, yo creo que se ha dado cuenta. Cuando hace calor, el sudor, ¿a poco no empieza a oler más? Empieza a oler más. Si no se bañó, dice, santo Dios, ya me cacharon. Entonces, el fuego de Dios, lo que hace cuando se manifiesta, va a manifestar un aroma. Dice la palabra de Dios que nosotros, ¿cómo tenemos que ser? Olor fragante. Si usted tiene pecado, ¿usted cree que se va a oler bien? No. Entonces, primero hay que arrepentirnos, ponernos a cuentas con Dios y presentarnos como sacrificio vivo. Y me llama la atención algo, ya para terminar, ¿de qué tela estaban hechas las vestiduras de la novia? De lino fino. ¿De qué tela estaban hechas las vestiduras de los sacerdotes? De lino fino. Algo que Dios da la instrucción es que no se pueden combinar texturas. Esteban Parisina dice 50% de poliéster, 50% de algodón, ¿no? Está combinada. Eso delante de Dios no era permitido, para dar a entender que tus vestiduras, o sea, tu interior, todo tuyo, tiene que ser íntegro, sin combinaciones. Entonces, usted tiene un pie en el mundo de que se va a hacer lo que tiene que hacer en el mundo y luego viene a la iglesia, ¿usted estará vestido de lino fino? No, porque está combinando, porque dice que no podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. Entonces, ¿cómo están sus vestiduras? Fíjese que el lino se usa mucho cuando hace calor. ¿Se han fijado que si lo invitan a una boda dicen vayan de lino porque es muy fresco, ¿no? Es vaporoso y no saca malos olores? Porque uno no suda, está tan fresco que uno no suda. Y les voy a decir algo. ¿Cuál fue una de las maldiciones que Dios le puso a Adán? Le dijo que vas a trabajar la tierra con el sudor de tu frente. El sudor es el esfuerzo del hombre. Si usted quiere ser la novia de Cristo a través de su esfuerzo, ¿usted va a pasar? No, porque no está vestida de lino. El lino no involucra esfuerzo. Porque no involucra el sudor. Entonces, yo le quiero invitar a que se evalúe, no solamente ahorita, sino se evalúe todos los días. Porque todos los días corremos el riesgo de equivocarnos, así como Israel se equivocó, así como Adán se equivocó, y como hemos visto que mucha gente que conocemos que debería de estar aquí, ya no está, porque se ha extraviado. Nos puede pasar lo mismo. Viva con el temor de Dios, viva con el temor de escuchar esa voz de trueno que un día le puede decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mejor que diga, entra a mi regazo. Amén. Los mandamientos, porque tienes la fe en Jesucristo. Dese una sumergida en la palabra de Dios. Y yo quisiera que entre el temor de Dios a nuestro corazón. Yo quisiera enseñarles un canto y después pedirle a mi esposo si me ayuda a orar. Mientras usted escucha el canto, yo le pido que, más que otra cosa, llevarle a la reflexión y al arrepentimiento si hay algo que usted sabe que tiene que arreglar. Porque tenemos la oportunidad de ser ese pueblo santo. No hay que desaprovecharlo. Cierre sus ojitos ahí donde está.
Pensé que caminaba contigo, pensé que había rendido mi voluntad, pensé que el que guiaba mi vida eres tú, Jesús. Pensé que no me podría extraviar estando en la casa de papá, pero me doy cuenta que era costumbre, te dejé de amar. Quita el velo de mi corazón, vuélveme al primer amor. Quita el velo de mi corazón, vuélveme al primer amor. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ahí usted pídale a Dios que le regrese al primer amor, y no solamente pídaselo, sino decídalo. Evalúe lo que hay en su corazón. Que si Él los llamara saliendo aún de aquí a su presencia, podamos tener esa paz de que hemos entendido su palabra. Padre, regrésanos el temor a ti, vuélvenos a ti, nos volveremos, dice su palabra. Si usted no siente arrepentimiento, pídaselo al Señor, pídale al Señor. Pensé que caminaba contigo, pensé que había rendido mi voluntad, pensé que el que guiaba mi vida eras tú, Jesús. Pensé que no me podría extraviar estando en la casa de papá, pero me doy cuenta que era costumbre, te dejé de amar. En esa misma actitud que tiene, reflexionen un poquito. Reflexionemos acerca de si realmente estamos cumpliendo el perfil que está solicitando nuestro Señor, que nos está pidiendo para entrar al reino de Dios. Hay una cita que habla del reino. El reino no consiste ni en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Amén. Justicia es lo que predicó mi esposita. Tenemos que ser justos delante de Él. Ese es el camino a la entrada. ¿Cómo podemos vivir en paz si no conocemos la justicia? ¿Cómo podemos entender la manifestación del Espíritu Santo si no estamos en esa paz, en esa comunión con Él? ¿Y cómo podemos permanecer en el gozo de nuestra salvación? Porque el que ha dado su vida por cada uno de nosotros es el que pone ese gozo. ¿Y por qué tenemos ese gozo? Porque tenemos una relación con el amado.
porque estamos orando, porque estamos ayunando, porque estamos leyendo la palabra. Eso es lo más básico de un cristiano. Eso es lo básico. Ahora, si se dan cuenta, tenemos que aprender justicia y permanecer en la paz. Y esa paz que todos necesitamos, que nuestros hogares, nuestros hijos, para que vuelva el resplandor de la presencia de nuestro amado a nosotros. De esa manera nos vamos a ser calificados para ser portadores nuevamente de esa gracia, que es la cabot, el resplandor. Cuando entramos a la presencia del Señor, por eso brilla nuestra carita, por eso reflejamos paz, por eso cuando terminamos de orar y salimos a las tortillas o a la tienda, llamamos la atención, porque estamos recuperando la cabot, el esplendor de esas vestiduras que les dio nuestro amado Adán y Eva. Entonces practiquemos la justicia, hermanos, y que el Señor, en su misericordia y en este tiempo de gracia que tenemos antes de su venida, tenemos mucho que hacer. Abran sus ojitos, voltéenme a ver. Nos vamos a exhortar. Hermanito, usted tiene un compromiso en su casa. Tenemos un compromiso con los vecinos. Tenemos un compromiso, sí, con nosotros mismos. Pero ya tenemos que salir del lugar donde estamos. Porque si ustedes se dieron cuenta, el compromiso de casamiento que hicieron ahorita no es un juego. No es un juego. Se casaron con el amado, que es santo, santo, santo. ¿Qué espera de nosotros? ¿Qué espera de su novia y de su amada? Mínimo ser santos y caminar en el proceso de santificación. Entonces el Señor me ponía ahorita en mi corazón que no deben de salir de este lugar como entraron, porque tienen que entender la justicia, que con el amado con que se han comprometido es un rey y tiene leyes espirituales, que los invitamos a que lean la Biblia, que lean desde Génesis a Apocalipsis, para que entiendan la caída, para que entiendan lo breve que les explicó mi esposita, que es la justicia. Se perdió la justicia. Ahorita ustedes hicieron un compromiso con el amado. No quiero decir que ya no tienen que vivir esas mujeres que sufren mucho rechazo, que sufren mucho depresión. No quiero decir que salgan como nuevas, porque están en un proceso de santificación. Pero mientras más vean dentro de ustedes lo que es injusto a la justicia de Dios, hermanitas, ya no le van a dar tanta lata a su pastora. Y eso me da mucha alegría, porque luego los pastores nos cargamos de tantas cosas que ya no sabemos de qué orarle al Señor y nos falta tiempo para orar. ¿Cierto, apóstol? Entonces necesitamos salir de este lugar con el entendimiento que usted se va a ir a agarrar su Biblia y a entender la justicia de su amado, para calificar y para sumar. Ya usted ya no tiene que venir la próxima semana a este lugar a recibir, tiene que venir a dar, porque se supone que hizo un compromiso y
de todas maneras, si lo hizo por emoción, si lo hizo porque lo llamó la pastora, usted se comprometió con el Señor y cada compromiso que hacemos con el Señor lo toma en serio. Repita conmigo, cada compromiso que hago con el Señor, Él lo toma en serio. Y esto es serio, hermano. Hermanita, esto es serio. Después de la exhortación que me dice el Señor, ahí viene lo maravilloso. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos. Va a escuchar esta adoración y vaya haciéndola viva en su mente, en su corazón, en su alma. Sumérgeme en el fuego santo, sopla sobre estos huesos y viviré. Sumérgeme en el fuego santo, sopla sobre estos huesos y viviré. Sumérgeme en el fuego santo, sopla sobre estos huesos y viviré. Sumérgeme en el fuego santo, sopla sobre estos huesos y viviré. Una vez más, una vez más. Sumérgeme en el fuego santo, sopla sobre estos huesos y viviré. Sumérgeme en el fuego santo, sopla sobre estos huesos y viviré. Bendito eres, Señor. Muchas gracias por la sangre del Cordero. Cierra sus ojitos. Vamos a orarle al Señor. Ponga atención en lo que hablamos. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias porque aún a Adán y a Eva los vestiste, les pusiste vestiduras nuevas. Y muchas gracias por nuestro amado Jesús, que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Gracias porque hemos resucitado conjuntamente con Él. Muchas gracias porque hoy podemos aprender y estamos dispuestos a hacer un cambio. Estamos dispuestos a cumplir nuestra palabra, a levantarnos y tomar ese compromiso con el amado. Muchas gracias, Señor, porque hoy soy tu esposa y hoy sé que tengo que permanecer y limpiar mis vestiduras. Muchas gracias por el cordero inmolado. Muchas gracias por la sangre de ese cordero, de ese corderito fiel, que me ha librado de la muerte, de la iniquidad y la rebelión, que me ha ayudado a salir adelante. Muchas gracias, Señor. Hoy me arrepiento, diga conmigo, hoy me arrepiento de mis iniquidades, de la rebelión y el pecado. Y hoy quiero presentarme contigo delante de ti para firmar este compromiso, este pacto que he hecho. Hoy te pido, amado, hoy te pido que si he sufrido, si usted ha sufrido rechazo, hermanita,
Acéptame tal y como soy. Acéptame tal y como soy. Y cada pecado que usted sabe que es de continuo en su vida y que ya no tiene que ni siquiera el Espíritu Santo hablarle, que usted lo sabe porque lo sabe, póngase a cuentas. Póngase a cuentas con Él, si es el carácter, la ira, la amargura, resentimientos. Si tiene falta de perdón, principalmente perdone a esa personita. Le conviene soltarla en este tiempo. Perdone a su padre, a su madre, perdone a sus hermanitos, perdone al vecino. Y principalmente perdónese a usted mismo, porque ahora ya sabe, ahora que esté delante del amado, no le va a decir es que nadie me dijo de tus mandamientos. Ahora lo sabe, hermana, lo sabe, hermano. Ya no va a decir nadie me dijo. Si en tu corazón está tomar